sean bienvenidos a la charla del conversatorio del día de hoy, 21 de abril de 2022, en el cual trataremos los temas de trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto, la legislación que se aplica a este tipo de figuras, su diferenciación y demás efectos prácticos de las mismas. Así pues que muy bienvenidos todos y vamos a arrancar ya con la presentación. Por efectos metodológicos, les pedimos el favor que las preguntas las agenden en el chat si quieren, pero las vamos a responder al final de la charla, que nos parece que es mucho más eficiente esa forma de trabajo. O las anotan y después ahí o las hacen, pero finalizar la charla. Entonces vamos a ya incorporar la presentación. Un segundo, por favor. Vamos a hablar de las modalidades de ejecución de la relación laboral bajo las modalidades de trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto. Lo primero que vamos a ver es qué se necesita para el perfeccionamiento de cada una de estas figuras. En el trabajo en casa vimos cómo se acabó de expedir una ley y el único requisito que exige la ley es que se notifique por escrito indicando que se va a iniciar esa figura. Que además, sea de paso a decirlo, casi ninguna empresa ha cumplido con ese requisito. La consecuencia jurídica de no haber cumplido con ese requisito pues es que eventualmente el ministerio puede inspeccionar y decirme a mí como empresa, muéstreme cuándo fue que usted notificó por escrito a los trabajadores que están en trabajo en casa. Si no tiene esa notificación, pues hombre, lo pueden sancionar, no más de ahí, porque pues, toda la obligación laboral igual se están cumpliendo. Es muy simpática esta ley porque esta ley pues lo que dice es que será por 3 meses, los cuales son prorrogables indefinidamente en el tiempo. Entonces pues es algo como un poquito paradójico porque como que sí existe la posibilidad, pero temporal, pero que es indefinida en el tiempo. Adicionalmente dicen que en cualquier momento, en 2 o 3 meses, el empleador puede exigir que el trabajador regrese a su oficina. Lo otra circunstancia, y generalmente está ocurriendo así, hay una especie de alternancia entre trabajo en casa y trabajo presencial, y sobre todo por razones de aforo. Entonces, también es válido. Entonces, las consecuencias, digamos, básicamente de esa ley fue que claramente dijo pues, que se debía otorgar el auxilio de transporte en calidad de conectividad a quienes estén en la casa. Se hizo énfasis en el respeto por la intimidad del trabajador y el derecho a la desconexión. Y adicionalmente, sí tiene un ingrediente que es muy novedoso, y es que dijo que la modalidad de trabajo en casa no necesariamente se aplica a quienes tengan una herramienta tecnológica en su domicilio, sino todas aquellas actividades o labores que puedan desarrollar sin la presencia física del trabajador en la oficina. En este caso, por ejemplo, sería posible que estas personas empaquen productos en su residencia, no hay involucrada ninguna herramienta tecnológica, y simplemente la empresa les haría llegar los productos y los empaques y ellos les pueden entregar el resultado del trabajo sin que haya ninguna herramienta tecnológica, insisto, y habría un trabajo en casa. Es decir, abre la posibilidad de trabajo en casa no solo a aquellos que estén conectados vía internet o tecnológicamente, sino a aquellas actividades que puedan desarrollar en el domicilio o en otro lugar donde esté el trabajador que no sea la oficina, sin que haya herramientas tecnológicas. En cambio, el teletrabajo sí es diferente. Siempre hay un acuerdo físico o virtual. Acuerden que ya se pueden hacer contratos digitales, no escaneados, mediante el uso de claves encriptadas y firmas digitales o electrónicas, que no es una firma escaneada. O sea, cuando se escanea la firma y se monta un escaneo, eso no es una firma electrónica, ni esos contratos están firmados digitalmente. Pero sí ya existe el servicio de empresas que ofrecen esa posibilidad de firmar digitalmente documentos donde ambas partes, trabajador y empleador, tienen unas claves, unos registros previos y se certifica que quien firmó si fue el trabajador y quien firmó fue el empleador. Entonces, digamos que en físico, con documento escrito, en papel o virtualmente, se pueden hacer acuerdos de teletrabajo. La vinculación del teletrabajo es voluntaria
Es decir, ningún empleador está obligado a poner a su empleado como teletrabajador si él quiere. Sin embargo, quienes actualmente o en su momento, porque esto viene de hace tiempo esta disposición, realicen su trabajo presencial y pueden ser teletrabajadores, conservan una potestad, que es que el trabajador puede pedir en cualquier momento que lo retornen a trabajo presencial, pero solo aquellos que cuando pasaron de ser trabajadores a teletrabajadores estaban como trabajadores presenciales. Quien en cambio se vincule desde primerazo, desde que inició su relación laboral como teletrabajador, no puede pedir que lo envíen a trabajo presencial. Esta prerrogativa solo es para quienes están en trabajo presencial y van a teletrabajo. En cambio, en el trabajo remoto, este es un acuerdo escrito o virtual. En este caso, incluso con este énfasis, no puede ser escrito en papel, tiene que ser virtual todo. En el trabajo remoto, todas las etapas precontractuales y contractuales deben realizarse de manera virtual a través de uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. El uso de estas tecnologías no puede tener costo para el trabajador, y esto es importante advertirlo porque los certificadores de las firmas digitales cobran por ese servicio. Ese es un servicio que va a asumir la empresa, no lo pueden trasladar al trabajador. Y contrario a lo que ocurre en el teletrabajo, que el trabajador puede migrar a trabajo presencial si antes era trabajo presencial, lo pasaron a teletrabajo o el acuerdo pasa a ser teletrabajo. En el trabajo remoto, el trabajador no puede solicitar esta posibilidad de retornar a trabajo presencial, sino que ya no hay migración de vuelta, sino que ya pasó y ya quedó como trabajador remoto. La otra característica que es importante, que más adelante la vamos a ver, es que tanto el trabajo en casa como el teletrabajo, eventualmente, y bajo unas condiciones muy especiales que ahorita se las explico, puede desarrollarse con personas fuera de Colombia. En cambio, el trabajo remoto está advertido que es únicamente para habitantes del territorio nacional, es decir, bajo la modalidad de trabajo remoto solo se pueden contratar personas que residan en Colombia. Así lo advierte el artículo 2 de la ley que regula la materia, ¿cierto? Que es esta ley 2121 de 2021. La implementación, como les dije, implica que el trabajo en casa eventualmente puede ejecutarse en el exterior. Esto es importante advertirlo. ¿Qué ocurre? Yo puedo tener una persona subordinada desde Colombia, de Miami, en Europa, perfectamente, en cualquier país latinoamericano, perfectamente. ¿Qué dificultad se presenta? Es en relación con la seguridad social. Porque la persona, si está subordinada de Colombia, causa todas las prestaciones conforme a la legislación laboral colombiana. Lo que ocurre es que la protección de salud, la protección de riesgos laborales en cuanto a la atención médica, por lo menos, solo es frente a entidades nacionales de la seguridad social. No digo lo mismo frente a las coberturas de prestaciones económicas de una pensión o de pensiones, porque esas no requieren un médico pues, que esté atendiendo propiamente. Entonces, en ese sentido, la empresa debía pagar o debe pagar toda su seguridad social común y corriente y dirigirse ya a un seguro que cubra las prestaciones médicas que llega a requerir es trabajar en otro país. Otra situación que también se debe analizar es que las personas que han solicitado, porque realmente me ha ocurrido en experiencia que muchas personas han solicitado, bajo sobre todo en la figura de trabajo en casa, irse a prestar el servicio en lugar del país a familiares en el exterior o a la pareja que reside en el exterior, es que eventualmente el país donde se presta el servicio le exija visa de trabajo para trabajar en el país, así sea a través de una herramienta virtual y así sea para una empresa colombiana. Entonces también otro riesgo que hay que advertir es que si en un momento determinado la persona es deportada o le exigen ese requisito, pues es un riesgo que corre la persona que esté bajo esa figura. De lo contrario, si ya es una misión empresarial, se debe sacar la visa de trabajo propiamente dicha y hacer pues todo el trámite legal con el país donde esté residiendo la persona para prestar el servicio. Bueno, hablábamos ahorita que en el trabajo en casa se requiere cualquier tipo de actividad que no requiera la presencia física del trabajador, o sea, no necesariamente es para actividades que tengan una conexión tecnológica. No se requiere una modificación del reglamento interno de trabajo ni el manual de funciones. La única requisito que viene de tiempo atrás también
es que a la ARL debe informársele la dirección en la que se efectuará el desarrollo de las actividades. Esto va a ocurrir también con el trabajo con trabajo remoto. Y aquí hago una salvedad muy importante porque estaba en boga hace rato la figura de flexitrabajo. Mi Carlos me dice, no, es que queremos implementar un flexitrabajo, que la persona trabaje donde quiera y que nosotros simplemente le vamos a pedir unos resultados y la persona verá. Eso realmente no existe y la razón es la siguiente. En los términos del numeral segundo del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la obligación especial del empleador, está la obligación de guarda que tiene el empleado sobre los trabajadores en proporcionar unos espacios laborales seguros. Y eso solo se puede garantizar si se sabe dónde va a trabajar el trabajador y cuáles serán las condiciones de seguridad y salud del trabajo en ese sitio. Por eso no es posible que una persona, excepto los trabajadores de teletrabajo móviles que están incluso en una ruta, pero hasta esa ruta está definida, no pueden trabajar como, no, yo trabajo hoy en una finca, mañana en jacuzzi, pasado mañana en la piscina, pasado mañana en la calle, en la esquina. No, eso, la ARL, de hecho, hace un control muy preciso en el trabajo remoto y lo tiene en el trabajo en casa de cuál es el domicilio donde va a prestar el servicio, porque lo que no ocurra bajo las circunstancias no lo van a valer como un riesgo laboral. Pero pues van a poner mucho más cuidado, salvo si se trata de que está cumpliendo una misión específica y que no está en su domicilio, pero por una situación que directamente tenga que ver con su trabajo, ¿cierto? Entonces el teletrabajo también eventualmente puede ejecutar en el exterior, igual que el trabajo en casa, advirtiendo que la cobertura de seguridad social solo es en Colombia y se debe pagar toda la seguridad social en Colombia y a la vez adquirir un seguro paralelo que cubra las prestaciones médico-asistenciales que debe requerir la persona en el otro país, porque en ese caso habría un costo que, si no se le debe trasladar al empleador, es el que tiene la custodia y la guarda del trabajador en materia de salud derivada de cualquier situación común o profesional, y que es subrogada en la seguridad social bajo el pago de los aportes. El otro tema que también hay que tener en cuenta con los que trabajan en el exterior es que se debe averiguar si requiere visa de trabajo, muy posible que algunos países lo exijan, así sea que a trabajar por una empresa colombiana. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que en caso de que decidan correr el riesgo de no pedir esa visa, pues si hay algún riesgo de deportación lo asume el trabajador o definir pues muy claramente cómo serían las responsabilidades ahí. En el teletrabajo obligatoriamente se requieren tecnologías de la información, lo que no en el trabajo en casa. En el teletrabajo existen tres modalidades de teletrabajadores. Los autónomos son aquellas personas que nunca van a ir a la sede de la empresa. Las personas todo el tiempo van a estar o en su domicilio o en otro sitio que no es la sede de la empresa donde van a prestar el servicio. Están los suplementarios, que son aquellas personas con quienes se acuerda que unos días de la semana van a ir a la empresa y otros días van a estar en la casa. Incluso en el teletrabajo, una de las condiciones que tiene la ley es que se debe poner Felipe, cuáles días van a prestar los servicios. Sí, dígame, Gabriel. estás compartiendo la presentación. Sí, claro, no está La viendo. están viendo. Buenas. Sí, acá se ve. Sí, Ah, ok. perfecto. Sí la estamos Se ve, viendo. se ve. Listo, gracias. Perfecto. Entonces están pues los autónomos que no van a la empresa, están los suplementarios que van unos días a la empresa y otros están en su residencia. No tienen que ser los mismos días que van a la empresa, los mismos días que estén en la residencia o en el otro domicilio donde prestan el servicio que no es el de la empresa. Y me preguntaban en estos días que si en el contrato había que indicar qué días iban a la empresa y qué días iban a estar en su residencia. Y pues no es obligación mencionar qué días va a estar en la empresa, por lo menos de ley no la es, y cuáles va a estar en su residencia. Lo que sí es obligatorio mencionar en el contrato es cuál va a ser la jornada laboral, es decir, si de lunes a viernes, de lunes a sábado, y la jornada, cuál va a ser, para que la ARL pueda determinar pues como cuál va a ser su cobertura en riesgos laborales. Y por último están los teletrabajadores móviles, que son aquellas personas que no tienen un sitio de trabajo específico. Y yo, pues, para un ejemplo práctico, siempre indico que son como, por ejemplo, aquellas personas que llevan pedidos en tiendas, que son los que hacen surtidos de distintas marcas de consumo masivo y que van como un aparatico que es como un datáfono y van montando pedidos y pasan de tienda. Eso es un teletrabajador móvil, por ejemplo. Y esas personas no tienen propiamente un sitio de trabajo, sino que están todo el tiempo desplazando.
pero aún con ellos no existe la figura del tal flexitrabajo porque están definidos que van a estar en su ruta de trabajo, no trabajando un día desde una ciudad y al otro día de otra, y un día desde la casa de no sé quién, al otro día no, sino que están en una ruta de trabajo diferente. En el teletrabajo se requiere un capítulo especial que regule el tema de teletrabajo y también a la ARL debe informársele cuáles actividades ejecutará y el horario en que se ejecutarán y los días de la semana en que se van a desarrollar esas actividades de los teletrabajadores. En el teletrabajo remoto salió recientemente un decreto que es el 555/2022, donde incluso hay una norma específica que dice que las empresas deberán contar con un procedimiento previo para la implementación del trabajo remoto, teniendo por los derechos y garantías, el derecho a la desconexión laboral, garantizar el uso adecuado de las tecnologías de la información, eliminando los elementos y barreras que puedan generar alguna limitación del trabajo remoto. En conclusión, yo leyendo esa norma veo que es importante que las empresas que vayan a implementar esta modalidad de trabajo saquen una especie de política, así como sacaron la política para la desconexión laboral o el reglamento de desconexión laboral. En este caso, no será un reglamento, pero sino como una política donde a similitud de la desconexión laboral se refieran específicamente al tema del trabajo remoto y después como unos lineamientos de cómo se va a configurar esta figura en la organización. Lo que les decía ahora, solo es posible vincular bajo esta figura personas que habiten en Colombia, que residen en Colombia, pueden ser extranjeros, pero que residen en Colombia. Recuerden también que si hay que contratar a un extranjero que reside en Colombia, debe tener visa de trabajo, ¿cierto? Si no, puede haber multas de inmigración en Colombia. En todo momento es obligación que el empleado cuente con una conexión al puerto de Internet. No requiere modificando el reglamento interno de trabajo ni el manual de funciones, pero sí una política. Y la ARL se le debe dar a conocer el sitio donde va a ejecutar la labor. De hecho, a la ARL se le debe mandar copia del contrato de trabajo del trabajador remoto. Y esto adquiere mucha importancia, y me disculpan si somos reiterativo, pero es porque digamos que se ha tomado muy flexiblemente el tema de trabajar en cualquier parte y digamos que dicen, no, pero es que ¿qué consecuencia tiene? Y sí tiene una consecuencia grande y es en relación con la cobertura de riesgo laboral. Por eso la ARL, para poder tener como una determinación clara de cuáles riesgos cubre, es que exigen que le indiquen cuál va a ser el sitio de trabajo. Entonces digamos que en el trabajo remoto, el trabajador puede trabajar desde cualquier parte, pero desde un único sitio. Y si va a cambiar de sitio, tiene que ponerse de acuerdo con el empleador e informárselo a la ARL. Bueno, el contrato de trabajo en el trabajo en casa no implica cambio del contrato, de hecho se mantienen las mismas condiciones, así reiterativa la ley y la circular que en su momento también reguló el tema. Basta la notificación de que el empleador le haga al trabajador de que va a trabajar en trabajo en casa, la cual va en teoría según la ley de periodo de 3 meses a 3 meses, y dice la ley que no lo circunscribe a la pandemia, sino mientras duren las condiciones que impidan que el trabajador preste los servicios en la empresa. En principio fue la pandemia, pero va a haber muchas otras condiciones que puedan impedir esa circunstancia y que en cada caso habría que concretarlas, pero que no necesariamente son pues, por medidas de salud. En el teletrabajo es un acuerdo que puede ser en papel o virtualmente. Este contrato debe contener todos los requisitos del artículo 39 del Código Laboral y además debe contener específicamente las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y ambientes requeridos y la forma de ejecución del contrato. Ojo esto que les decía ahora, los días y los horarios en que el teletrabajador realizará las actividades para efectos de la responsabilidad de caso de accidente de trabajo. Y vuelvo e insisto, yo no voy como al punto que me digan si es un trabajador suplementario, un teletrabajador suplementario, qué días va a estar en la empresa y qué está en la casa, porque es posible que eso rote. Ahí a les tengo entendido que están diciendo que están los informes, lo que pasa es que eso puede ser relativo, porque puede ser que una quincena digan vengo martes y jueves y la otra sea lunes y viernes, según pues, las condiciones. Y la ley no está exigiendo que digan cuándo va a estar en la empresa y cuándo va a estar en la residencia, pero sí los días y los horarios en que va a prestar servicio. Es muy importante que también dice la ley que se deben definir la responsabilidad en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo, porque en este caso hay incorporados herramientas tecnológicas.
Y en este punto es muy importante advertir que es posible que el trabajador sea el que ponga las herramientas tecnológicas, es decir, su computador y también sus herramientas de trabajo, escritorio y silla, tanto así en el teletrabajo como en el trabajo en casa, incluso en el trabajo remoto. Ahorita vamos a hacer una salvedad en ese tema. Puede ser onerosamente o gratuitamente. Es decir, onerosamente es que puede que la empresa le pague una suma de dinero por el poner a disposición de la empresa el computador y el escritorio y la silla, o puede que no le den ninguna compensación en ese sentido. Eso pues depende de cada circunstancia. El numeral primero del artículo 57 del Código Laboral, que regula pues las obligaciones especiales del empleador, dice que en principio el empleador debe poner la herramienta de trabajo, pero se puede acordar con el trabajador que sea el que las ponga y no obliga incluso que ese acuerdo de que el trabajador ponga su herramienta de trabajo sea bajo una compensación económica, puede ser gratuitamente o pagando un dinero, eso según lo convenio. Y también en el teletrabajo deben advertirse en ese contrato las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. En el trabajo remoto ya vimos que siempre será un acuerdo virtual. En el trabajo remoto incluso, quienes actualmente, el artículo 21 de esa ley 2121 de 2022 permite que quienes estén en trabajo presencial ahora migren al trabajo remoto. Y ya les decía que esas personas no están en posibilidad de devolverse al trabajo presencial como si lo pueden hacer quienes están bajo la modalidad de teletrabajo y pasen después de haber sido en trabajo presencial a teletrabajadores. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en este acuerdo, incluso de quien actualmente, por ejemplo, es un trabajo presencial y vaya para trabajo remoto, yo recomiendo que todas las etapas del cambio de modalidad contractual se hagan virtualmente, porque la ley es muy reiterativa en que todas las etapas de este tipo de vinculaciones se hagan de manera virtual. Y entonces, en el caso, si uno en principio tenga la persona físicamente en la oficina, el acuerdo y tal se haga de manera digital con firma electrónica y se deja constancia en los archivos digitales de eso. Pero no pienso que hacerlo por escrito se vulneraría un requisito de la eficacia de este tipo de acuerdos que se reitera tanto en la ley como en el decreto que la reglamentó, que todas las etapas deben ser digitales. Bueno, este contrato del trabajo remoto debe tener las funciones del trabajador remoto, las condiciones físicas del puesto de trabajo, debiéndose prestar en un único lugar, como les decía, ¿no? Si es desde cualquier lugar que el trabajador remoto tenga para prestar el servicio, pero no es desde cualquier lugar cambiando de lugar, es desde cualquier lugar, único lugar. La relación de los elementos que entregan para las reglas de funciones, herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos y conexión y programas. Es muy importante que hay que establecer en el contrato el valor del auxilio que se pagará para compensar el costo de energía de Internet. La ley guardaba silencio si el trabajador remoto cubría esos costos y se ofrecía a cubrirlos o si el empleado los tenía que poner. El decreto ya fue más específico, dijo que en cualquier caso el valor de ese auxilio no puede ser inferior al salario mínimo legal. Permítanme un momentico de aquí una cosa, este decreto. Realmente hay un error ahí de redacción, es inferior al valor del auxilio de transporte que define el gobierno nacional, no es al valor del salario mínimo, sino al valor del auxilio legal de transporte. Yo ahorita corrijo eso en la presentación, que realmente es al valor del auxilio legal de transporte que define el gobierno, igual como es en el caso del trabajo en casa, para quienes, y esto es bien importante, aquí es para quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos del trabajo en casa. En el teletrabajo, si no hay una tarifa mínima y es lo que las partes resuelvan. En el trabajo remoto ya está esa tarifa y no está estableciendo esa tarifa un tope en cuanto a la remuneración. Entonces, todo trabajador remoto tiene derecho a que por conexión y por gasto de servicios públicos le reconozcan un auxilio legal de transporte independientemente que gane hasta 2 salarios mínimos o más de 2 salarios. En el teletrabajo también no importa cuánto se gane la persona, pero el valor a convenir es según lo acuerdan las partes. En cambio acá ya la ley en trabajo remoto sí puso específicamente
ese límite de que mínimo tenía que ser lo que paguen por auxilio legal de transporte y no puse como tope a quienes ganen hasta 2 salarios mínimos, sino que todo el que esté desempeñando un trabajo remoto. Además de que si alguien se desempeña con trabajo remoto y gana 2,5 millones, igual tiene derecho a que lo reconozcan por conectividad, el auxilio legal de transporte a título de auxilio de conectividad para efectos de prestar el servicio. Bueno, las responsabilidades en cuanto al coste de los elementos de trabajo presentes para entrega y devolución por parte del trabajo remoto, las medidas de seguridad informática que hay que conseguir y tener que conocer y cumplir el trabajo remoto, las circunstancias excepcionales que podrá requerir el trabajador para que concurra al centro de trabajo, que son muy específicas y ahorita se las voy a explicar. No se puede pedir la presencia del trabajo remoto en la empresa, sino en determinadas circunstancias que pues vamos a ver. En este caso, bueno, las obligaciones del empleador. En el trabajo en casa se debe reportar a la ARL, la dirección de donde el trabajador remoto está, ya lo vimos, las herramientas de trabajo, el empleador es quien las debe dar en principio, si no puede dar acuerdo, ya les hablé de eso. El derecho a la desconexión laboral, es claro que por la ley de desconexión se le presenta a todo tipo de trabajadores, y en el trabajo en casa la ley también lo existe, no solo desde la desconexión laboral de la ley propiamente dicha, sino también la ley que lo regula, que es importante que haya un respeto por la intimidad y por la posibilidad de desconexión. En este caso es bien importante tener en cuenta que la persona que está en trabajo en casa o en teletrabajo, trabajo remoto, por ejemplo, no se le puede exigir la prendida de cámara, sino para reuniones específicas. No le puede ser un trabajo remoto o un trabajo en casa, un teletrabajador, me mantiene la cámara prendida para estar viendo qué hace usted, porque eso vulneraría el derecho a la intimidad y a la privacidad de la persona. Pero si para una reunión específica le puede decir, incluso puedo exigirle, si hay un uniforme en la empresa, que se lo ponga para la reunión, pero solo para esos eventos específicos. De lo contrario, no es posible. En el teletrabajo, es obligación del empleador, pues es muy importante, deben tener un mismo trato en remuneración, capacitación y formación que los trabajadores presenciales, es decir, no puede haber trato diferencial entre el teletrabajador y el trabajador de la empresa, deben tener el mismo trato, así como los trabajadores de emisión, por ejemplo, deben tener el mismo salario que tienen los trabajadores de planta que hagan la labor igual, pues esa misma labor igual pasa con los del teletrabajo. De manera que también se existe en que tener una posibilidad de tener descansos y que la empresa debe estar muy pendiente de las pausas laborales y los descansos. Es obligación del empleador allegar a la ARL la copia de contrato de trabajo para poder, el trabajo remoto, para poder establecer las funciones que va a desempeñar y el sitio de trabajo que debe estar incorporado en el contrato. Incluso la ARL tiene un formulario especial para eso. En este momento el formulario está en un Excel, yo estoy indagando y eso le entregan a la empresa un Excel para que haga ese registro de los trabajadores remotos. La ley obliga a que el gobierno, pues el gobierno ya ordenó, digamos, que las ARL deben tener un registro digital de esos trabajos remotos. A la fecha no se ha expedido, pero esperemos que en agosto, que se cumple el año de la ley, ya se ha expedido esa reglamentación, porque es un mandato de la ley que las ARLs dispongan de un registro digital para este tipo de trabajadores. Ya vimos que se le informa leer el lugar elegido para la prestación de servicio, como cualquier clase de cambio que haya en esa materia, la jornada semanal también y la clase de riesgo, y que el cambio de sitio de trabajo debe estar acompañado con el visto bueno del empleador e informado a la ARL. La empresa debe incluir el trabajo remoto en la metodología para identificar el de valores y de riesgos, se dará a conocer los trabajos y mecanismos de comunicación de cualquier novedad, se debe suministrar los equipos, los equipos de trabajo y los medios de protección, aunque en este caso, insisto, también se puede acordar que los pongan. Yo no creo que, o sea, no pienso que haya un impedimento para que el trabajo remoto pueda poner sus equipos, si así se acuerda, gratis o pagando dinero. Se le entregará al trabajo remoto una copia del contrato
Y dice también la norma que se verificó de forma virtual las condiciones de higiene y seguridad industrial donde se va a desempeñar la labor. Es muy importante, dice que puede ir en forma virtual. De hecho, también dice que los exámenes se pueden hacer a través de telemedicina, obviamente por entidades, los exámenes médicos de ingreso, o entidades pues, que estén facultadas para eso. Bueno, también se deben realizar los programas de prevención sobre el respeto a la dignidad humana, la igualdad de trato, el acceso a la información, derecho a intimidad y privacidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto debe ser parte de la política que habla la norma que se debe implementar previo hasta el tipo de trabajo. La empresa en la política, que pues, habrá que diseñarla, escribirla, se deben tener en cuenta todos estos elementos de cómo se va a tratar la igualdad de trato, la dignidad humana, el derecho a la desconexión, los trabajos remotos. Se evitar el exceso de conexión, o sea, garantizar la desconexión laboral. Se incluir el puesto de trabajo remoto dentro de los planes de seguridad y salud del trabajo. Y pues ordenar las evaluaciones médicas que pueden ser por telemedicina. Bueno, la situación de las instalaciones, el trabajo en casa, pues yo ya les dije que yo he visto que se desarrolla en alternancia, no le veo problema a eso. Hasta ahora la alternancia se ha argumentado básicamente en las condiciones de aforo, los límites de aforo que deben las empresas sobre la cantidad de trabajadores que pueden presentarse, ¿cierto? En un mismo sitio y guardando la distancia mínima requerida. Entonces eso hace que no se puedan convocar sino alternadamente determinado número de personas. En el teletrabajo, los trabajos suplementarios alternan la sede entre ellos y trabajo y en todo caso, en el teletrabajo se puede solicitar en cualquier momento a cualquiera de las tres modalidades, autónomos, suplementarios o móviles, la presencia en la empresa para descargos o capacitaciones. Esto es muy importante porque en el caso del trabajo remoto, por ejemplo, no se puede citar al teletrabajador, al trabajo remoto, perdón, no se puede citar para capacitaciones. Aquí vamos a ver que excepcionalmente su trabajo remoto lo puede ir a visitar en la empresa para la verificación de los equipos, para instalar software, cuando se ha citado el trabajo remoto a descargos. Y el decreto, estas tres las trae la ley, y el decreto le puso además la posibilidad de invitarlo a actividades recreativas, culturales y bienestar. Yo pienso que pensando mucho en el Día de la Familia, porque dice que de asistir al centro de trabajo o al sitio recreativo que el empleador disponga, porque sobre el trabajo remoto y sobre los teletrabajadores sigue vigente la obligación del Día de la Familia, excepto si la empresa ya hizo la reducción a 42 horas semanales en los reglamentos de trabajo, que debe ser así, y ya no tiene esa obligación del Día de la Familia. De lo contrario, siguen vigentes todas estas obligaciones. En estos días, el trabajo remoto para una capacitación sí debe ser virtual, no debe ser presencial. Bueno, la desconexión laboral es tratado expresamente en la ley 2088, que dice que el trabajador en casa tiene derecho a su descanso y que durante el tiempo no se le deberá formular órdenes. La circular 41, que inicialmente reguló el tema, también decía que es respetárselo, pero que en todo caso, si hay una situación coyuntural, sí se puede, pero hay que justificarla, ¿no? Que sea un requerimiento que esté debidamente justificado y puede ser por fuera de jornada e incluso excediendo la jornada ordinaria, pero que sean situaciones puntuales justificadas. La desconexión laboral, ni la ley 1221 ni el decreto tiene una regulación específica, pero aplica la regla general de la ley 2191 de 2022, que dice que todos los trabajadores tienen derecho a tener contacto por cualquier medio o herramienta para cuestiones relacionadas con su actividad laboral en horarios propios de la jornada. En el trabajo remoto, la ley 2121 regula especialmente el tema, estimando que el empleador respeta la intimidad y privacidad del trabajador. El hecho de la desconexión laboral entendía como garantía que todo trabajador tiene de no tener contacto por fuera de la jornada. El auxilio de conectividad, como les decía, el trabajo en casa, está claro que se le paga obligatoriamente solo a aquellas personas que ganen hasta 2 salarios mínimos, en cuyo caso el auxilio legal de transporte se paga como contraprestación
a esa actividad que se desarrolla en la casa si no requiera transporte para ayudarle con la conectividad. Sin embargo, quienes ganan más de 2 salarios mínimos, la norma guarda silencio. En el caso, pues sería a potestad del empleado si quiere conceder o no un auxilio de conectividad frente a estas personas. En el teletrabajo, y ahí no existe tarifa legal frente a que ganen más de 2 salarios mínimos. En el teletrabajo no existe tarifa legal ni para uno ni para otros, pero la norma sí dice que el empleador debe proveer los equipos y garantizar el mantenimiento y las conexiones y el valor de la energía. O sea, que no dice cuánto debe ser, pero sí debe poner de acuerdo una tarifa para el tema. Y en el trabajo remoto, la ley no disponía nada específico. Sin embargo, el valor del auxilio, ya lo dijo el decreto, debe ser, aquí está, como les digo, hay que corregir eso, no es inferior al salario mínimo, sino al auxilio legal de transporte que se le otorgue a las personas, independientemente de la remuneración que tengan. Es decir, este auxilio de conectividad se le debe pagar a todos aquellos que ganen hasta 2 o más salarios mínimos por el hecho de trabajos remotos y no puede ser inferior al auxilio legal de transporte que hace el mismo auxilio de conectividad que tienen quienes tienen trabajo en casa. Pero en todo caso pueden de mutuo acuerdo incrementar el valor de ese auxilio. En auxilio de transporte, en el trabajo en casa, ya vimos que se llegan hasta 2 salarios mínimos y hay alternancia incluso. No es que porque algunos días va a la oficina y otros estén en la casa, entonces se incremente el auxilio legal de transporte porque le tocó pagar transporte y además pagar internet. No, sigue siendo el mismo auxilio legal de transporte, independientemente de que haya alternancia o que solo esté en trabajo en casa. En el teletrabajo no existe tarifa legal, pero dice que el empleador deberá por el valor de los desplazamientos ordenados y que sean necesarios para el desempeño de la función. En el caso específico, cuando lo haga ir a un autónomo o la empresa, paga el transporte para ir a esa capacitación o cuando es un teletrabajador móvil y esté desplazándose, ese transporte es cubierto por el empleador. Lo mismo en un suplementario, pero ya es un tema a acotar. Y el trabajo remoto, pues no hay tarifa legal, pero el empleador debe proveer el valor de los desplazamientos. Y este es diferente al auxilio de conectividad, que es solo por conectividad. O sea, cada que necesite, se le debe pagar al trabajador, digamos que unos viáticos, por decirlo de alguna manera, de transporte para desplazarse a la sede de trabajo. En cuanto a jornada y horarios de trabajo, el trabajo en casa, pues sigue todo igual, o sea, no se cambió nada en relación con la duración de la jornada máxima y con los horarios de trabajo. Recuerden que la jornada es la que las partes pactan al momento del horario del contrato de trabajo y el horario de trabajo es el que define el empleador para prestar el servicio. El horario es de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 5 o 16. En este caso, el horario es 1 y la jornada son el número de horas que en la semana el empleado se compromete a prestar sus servicios. En el teletrabajo, la Corte Constitucional acaba de dictar hace poco una sentencia, que es la C-103 de 2021, y básicamente dijo que era inconstitucional que el empleador verificara la jornada del trabajador digitalmente. La verdad, es muy rara la sentencia porque es que esos sistemas, estos software, dicen desde que la persona empezó sesión hasta que terminó sesión, cuentan las horas, cuentan el tiempo. El caso es que dijo que las horas estas se causaban independientemente de que existiera o no un sistema que contara el tiempo. Lo que pasa es que si no existe un sistema, entonces ¿cómo saber cuántas horas son? Pero bueno, lo que dio la sentencia fue eso, que independientemente de que se causara o no un cómputo de ese tiempo con sistema, se deben generar las horas extras si el empleado las tiene. Ya viene la pregunta, entonces, ¿cómo veo yo cuántas horas extras trabajo un día y de dónde saco yo esa información si no está en la sede de la empresa? El caso es que el decreto 884 que regula el tema del trabajo dice que estas personas, y se los reiteré ahora, deben tener el mismo trato de un trabajador presencial. En el trabajo remoto se mantienen también las normas de horario y jornada. Simplemente hay una excepción especial, que tengan atención a esto, que dice que cuando haya personas que tengan a su exclusivo cargo menores de 14 años, personas con discapacidad adultos mayores en primer grado de consanguinidad y que convivan con el trabajador remoto,
tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado y o a interrumpir la jornada con una autorización previa al empleador sin el demoramiento de sus condiciones laborales. Es un tema que es interesante que ustedes lo analicen porque, pues digamos que aquí hay una circunstancia que hay que evaluar. Incluso este tema después fue también atendido ya por el decreto, este es 555 de 2022, y dice que para que esta circunstancia de esas jornadas especiales a quienes personas que tengan a su cuidado menores de 14 años o con discapacidad o adultos mayores, se requiere que el empleador sea notificado previamente de la situación por parte del trabajador, que el horario no afecte de manera sustancial el giro de los negocios del empleador y que exista mutuo acuerdo entre las partes para proceder con la fijación de los horarios compatibles. La norma advierte que el establecimiento de horarios compatibles no configura un fuero de estabilidad laboral. Simpático que diga la norma porque pues, pero advierte el decreto que una persona que esté en las condiciones no significa que esté sujeta como un retén social en caso de una terminación. Ya les contaba también que en la reversibilidad del trabajo en casa, quien dispone del trabajo en casa, si el trabajador se queda en su domicilio o vuelve a la empresa, es el empleador. Esa facultad, la ley no se la dejó al trabajador, sino al empleador. Sin embargo, pues si un trabajador solicita retomar su actividad, es bueno analizar las razones, que en principio el empleador es el que fija esas condiciones, pero si también ya no están dadas las condiciones, las circunstancias para que la persona siga en su casa, puede decir que entonces o lo vuelvan teletrabajador o le asignen un trabajo remoto, pero se supone que ese trabajo en casa es temporal y es una habilitación, insisto, temporal. Entonces, en esos casos, analicen muy bien si alguna persona le solicita retornar y cuáles son las condiciones de la empresa para poderlo recibir o no en este momento. En el teletrabajo, ya vimos que si se contrata por primera vez un teletrabajador, esta persona no puede solicitar después trabajo presencial. Sin embargo, quienes eran trabajos presenciales y para el teletrabajo, en cualquier momento, el trabajador, sin el consentimiento del empleador, puede solicitar que lo devuelvan a trabajo presencial. En el trabajo remoto se establece la posibilidad de migrar de un trabajo presencial a un trabajo remoto, pero no la devolución. O sea que no existe la reversibilidad en esta figura. La aplicación del artículo 140. ¿Qué es el artículo 140? Es pago de salarios y prestación de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este artículo dice que cuando por disposición o culpa del empleador el trabajador no puede prestar el servicio, igual causa el salario. Eso es lo que dice esa norma. En el caso, pues, en el trabajo en casa, si por alguna razón no le mandaron la instrucción de qué tenía que hacer o no tiene como la posibilidad de ejecutar su trabajo en la casa, la persona igual causa su salario. En el teletrabajo, si hay una regulación expresa, dice que si el teletrabajo no recibe los paquetes de información que va a procesar, igual tiene derecho a que se cause el salario. Pero aquí también dice una cuestión la norma, cuando el lugar de trabajo sea suministrado por el empleador y no puede realizar la prestación de servicio debido a un corte de líneas telefónicas, debe ser retribuido en todo caso, pero también eso significa que cuando el sitio de trabajo no es suministrado por el empleador y hay un corte de líneas telefónicas, no hay causación del salario. Si el trabajador está en su residencia y un corte de líneas o internet y ese espacio no es suministrado por el empleador, digamos que en principio no causaría salario. Distinto si está en una sede diferente que no es la residencia del trabajador, pero tampoco es la sede del empleador, y si hay un corte y ese espacio es suministrado por el empleador, sí le tocaría pagar el salario. El trabajo remoto, también dice la ley que si el trabajo remoto no recibe la información o no le faciliten la herramienta o programas, causa el salario y demás prestaciones durante ese tiempo. En seguridad en el trabajo, sabemos que el trabajo en casa se debe incluir la residencia del trabajador en casa dentro del plan de seguridad de salud en el trabajo y el mapa de riesgos. En el teletrabajo se hace el examen médico de ingreso, la afiliación a los laborales en demás condiciones
precisando las actividades que trae el trabajador, el lugar donde se va a desarrollar, la clase de riesgo, todo lo atinente al sitio de trabajo. Insisto, y los días y el horario en que se ejecutarán. Y el empleador le hará llegar copia del contrato a la ARL. Adicionalmente, en el teletrabajo también hay que hacer un registro ante el Ministerio de Trabajo informando quiénes son teletrabajadores. El trabajo remoto, ya les contaba hace un momento que el empleador debe verificar el estado de salud a través de las IPS que contrate para ese efecto, quienes a su vez pueden hacer esos exámenes mediante telemedicina, así lo dice expresamente el decreto. Y las administradoras reguladoras acompañan de manera obligatoria a los trabajadores remotos y a los empleadores en la verificación de las condiciones de trabajo que garanticen una seguridad y salud del trabajo real. En cuanto a la cláusula de exclusividad, la cláusula de exclusividad es aquella cláusula en la cual yo no debo darle actividades laborales a otro empleador mientras que al servir una empresa. Sin embargo, incluso la Corte Suprema en una reciente sentencia, la SL 287-2021, se refirió al tema y dijo pues que para que la cláusula de exclusividad tenga validez, tiene que dar las siguientes condiciones. Primero, debe pactarse por escrito, de establecer de una manera clara y precisa cuáles son las actividades que se consideran exclusivas, porque no es que quien esté al servicio de una persona no pueda trabajar al servicio de otra, porque de hecho incluso el Código Laboral establece la figura de la coexistencia de contratos de trabajo, donde una persona puede tener varios empleadores, y limitar esta posibilidad de tener varios trabajos atentaría contra el principio fundamental de la libertad de trabajo. Pero lo que uno sí puede establecer es por un razonamiento de manejo de información, de marca, etcétera, etcétera, que no concurra la actividad del trabajador en otras empresas que puedan llegar a ser competencia o que puedan perjudicar de alguna manera a su actual empleador. Y también se indicar que el incumplimiento de su obligación será catalogado como falta grave. O sea, la Corte dijo, sí se puede pactar la exclusividad siempre y cuando usted lo haga por escrito, exprese específicamente cuáles actividades son las que no puede concurrir el empleado frente a otro empleador, y tiene que tener una lógica, pues no puede ser todas las actividades ni cualquiera, tiene que tener una lógica. No puede ser el argumento también de que es que se va a cansar mucho, ese argumento no es de recibo en principio. Tiene que ser que realmente la actividad que va a desempeñar con otro empleador si ponga en riesgo, digamos, la idoneidad de los servicios que está prestando para su empleador inicial. Y también se debe catalogar como falta grave y decirlo así de manera expresa en el contrato para que después pueda ser argumentada como una violación del contrato y que lugar a la terminación. El teletrabajo también, pues, no hay una reglamentación específica, nos sometimos también a esta desarrollo jurisprudencial de la sentencia SL 287-2021, los términos que antes le expresé. Y el trabajo remoto es todo lo contrario, dice que por regla general no existe la exclusividad, sino que en este caso es por regla general el trabajo remoto tiene derecho a tener tantos empleadores como pueda atender, pero sí dice que se puede establecer la exclusividad sí y solo si hay, digamos que una razón de carácter para manejar la información de confidencialidad, incluso y la razón tiene que ser que realmente el hecho de que exista la prestación de servicio a varios empleadores pueda poner en riesgo la confidencialidad de la información. Solo es la razón que argumenta la ley y el decreto, y en ese sentido debe estipularse en el contrato, tal cual como lo ordena la sentencia de SL 287, específicamente. Si no se dice nada, no hay exclusividad y todo lo contrario, puede tener tanto el trabajo remoto, puede trabajar para 5 empresas a la vez si quiere, salvo que se haya pactado la exclusividad y que esa exclusividad esté sustentada en el manejo confidencial de la información. El artículo que permite tener varios empleadores es el artículo 26, que habla de la posibilidad de la coexistencia de contrato de trabajo. La confidencialidad, ya lo vemos pues que esa estipulación debe estar expresa también en los contratos de trabajo, y en el trabajo remoto debe establecerse expresamente, y adicionalmente debe ser una de las razones que argumenten para la exclusividad.
Encendido de la cama ya les dije que no se puede exigir, sino solo para casos específicos. En el trabajo remoto se ve mucha el respeto por la intimidad y que en todo caso incluso que no se puede, digamos, que acceder a cualquier asunto que sea directamente relacionado con la labor o funciones u obligaciones que tenga el trabajo remoto en virtud de la relación laboral. El término de duración, pues ya les decía que el trabajo en casa está habilitado como una figura temporal que va de 3 meses, prorrogarles indefinidamente. Sin embargo, el empleador conserva la facultad de cualquier momento de decir ya se reintegra. Hemos visto que en la práctica hay mucha concurrencia en cuanto a que hay una alternancia, es decir, hay trabajo en casa y también hay trabajo presencial y creo que es una situación que va a quedar mucho tiempo. Y yo no le veo mayor problema a eso siempre y cuando haya una buena administración y digamos que un consentimiento del trabajador en ese sentido. En el trabajo, pues también puede haber cualquier tipo de duración, indefinido, fijo, hora labor. En el trabajo en casa, yo no dudo que quiera la duración de los contratos porque supone que esta modalidad es de quien ya estaba contratado para el momento en que se implementa esta figura. Y nada tiene que ver con la duración del contrato, sino con la forma que está el servicio. El trabajo remoto también puede ser cualquier modalidad que sea indefinida, fija o por hora labor.